vamos a hablar de algo, vamos a hablar de dos cosas a la vez, de Symfony 3 y vamos a hablar de Symfony 4. Y de algo que nos hace la vida más fácil como desarrolladores, que se llama Symfony Flex. Como desarrolladores, ¿cómo estamos de tiempo? No, ya me volé. Pero ven que lo hacemos rápido, ¿sí o no? Como desarrolladores, a muchos desarrolladores, el tema de ¿qué es Symfony Flex? Pues Symfony Flex no es más que un bundle para Composer que nos automatiza el proceso de instalación de bundles. ¿Listo? Resumiendo, ¿qué significa? Nosotros hace un momento, para instalar el bundle de Sonata Admin Bundle, nosotros ejecutamos allá, bueno, como decía el manual, Composer require algo Sonata Admin Bundle. Y eso me instala unas cosas y luego tengo que copiar unas líneas y luego tengo que registrar el bundle en el app kernel, ¿cierto? ¿Qué es lo que me hace este señor? Symfony Flex. Este señor prácticamente es un administrador de recetas. ¿Qué significa de que sea un administrador de recetas? Todas las recetas que cuando yo le diga a futuro, cuando yo le diga Composer, Require, Sonata Admin Bundle, lo que sea, él me va a leer esa receta que tiene Sonata Admin Bundle y automáticamente me va a registrar el bundle y me va a crear el archivo YAML con los parámetros del bundle. Eso es importante porque a uno de hacer más pasos de instalación de un bundle o de desinstalación de un bundle se lo simplifica a solamente correr un comando, eliminando el riesgo y el problema que nosotros tuvimos acá. Ay, es que pasé muy rápido el scroll y se olvidé copiar. ¿Sí me van a entender? ¿Si recuerdan esos errores que tuve? No lo hice a broma. Claro, o sea, todos mis movimientos están fríamente calculados. No, pero el punto es de que Symfony Flex me mitiga los problemas, los riesgos, los errores que uno comete en los procesos de instalación de bundles. Porque normalmente cuando uno instala cada bundle, tiene que habilitar en el kernel, dependiendo de la configuración, uno tiene que configurar unas cosas. Symfony Flex me simplifica eso, automáticamente me lo hace. Claramente, hoy en día, o sea, esto nos lleva un año de haber salido al mercado, 2 años de haber salido al mercado y todos los bundles todavía no han creado las recetas para que funcione. ¿Qué es una receta? Para que nosotros entendamos. En el caso de Sonata Admin, que fue el que nosotros hicimos, la receta no es más que es un archivo de configuración YAML, pero con la A, que me dice, tiene que habilitar el kernel, o sea, cargarlo en el kernel y me tiene que crear un archivo de configuración o parámetros YAML con estos parámetros. ¿Listo? Eso es la receta. Que en el routing toca agregar esto. En la receta también pongo que en el routing toca agregar esto. ¿Listo? Esa es la receta. La receta es un archivo YAML que prácticamente me automatiza el proceso de instalación o desinstalación de bundles. Eso ya lo utilizaban algunos frameworks y acá se dieron cuenta que se podía utilizar también. Entonces pues decidieron meterlo dentro de Symfony. ¿Qué recetas? A mí realmente lo veo con mucho agrado porque es que hace 10 días yo había entrado a la página, esta es la página de las recetas que tenemos de Symfony Flex. Hace una semana habían solamente publicadas unas de Symfony y la de Admin, de Easy Admin, que es fabricado por Javier Guritz. Hoy en día hay muchas más recetas ya disponibles. Hay muchos más bundles que ya los desarrolladores de esos bundles ya han creado las recetas para hacernos en nosotros el proceso de instalación mucho más fácil. ¿Qué es lo bueno? Pues eso, que ya me elimino ese tipo de problemas o errores que uno tiene. Esto está de mano también con la estructura de directorios que se tienen y la filosofía y lo que se tiene pensado para Symfony 4 en el futuro. Entonces pues ellos también, los desarrolladores de software de los bundles, pues no todos los bundles por ahora son compatibles y están en ese proceso de actualización. ¿Listo? Symfony 4 estaba planeado de que el desarrollo pues, se haga ahorita a final de año, no sé, noviembre, diciembre, y prácticamente ahí ya le daría como versión final, como release. Entonces ahí para allá muchos desarrolladores de software tendríamos más recetas en Symfony SH y tendríamos ya el proceso de instalación de bundles mucho más rápido. Si uno necesita un bundle y está todavía hecho un poquito, como decirlo, a la antigua, sin Flex, uno puede volverlo a Flex.
¿Sí me va a entender? O sea, se puede hacer manualmente. Realmente ahorita vamos a mirar unos detalles de Flex y cosas para tener en cuenta, porque si no, no funciona. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Voy a mostrar la URL de Symfony Flex, de las recetas actualmente que tenemos disponibles. Sí, me las desinstala. ¿Qué pasa? Como nosotros vimos en Symfony, desde Symfony 2 hasta Symfony 3.3 algo, 3.3.9 ya viene siendo, uno tiene el archivo config y allá mete la configuración de todos los bundles, ¿cierto? Así es como normalmente lo hacemos. Pero a partir de Symfony 3.4 y a partir de utilizar Flex, cada configuración de Symfony, por ejemplo, en el bundle de Nelmio Course Bundle, que era unas líneas dentro de config YAML bundle, se me van a volver un archivo. Entonces prácticamente en el proceso de instalación me desinstala, me elimina el archivo. Y en el proceso de instalación me crea el archivito. ¿Listo? O sea, para que nosotros vayamos mirando cómo son los nuevos cambios a que nos vamos a afrontar ahorita con Symfony 4. API Pack, API Platform, para los que conocemos, esta es una manera muy rápida de hacer APIs en REST, sí, prácticamente. Aparte de esto, otra ventaja de utilizar Symfony Flex es de que en el equipo de Sensio Labs se dio cuenta de que muchas personas utilizaban Symfony para hacer una cosa, no sé, para hacer un API. Entonces, ¿para qué instalamos Symfony Forms? ¿Sí me va a entender? ¿Tiene sentido? No. La idea y la filosofía aquí para adelante es de que usted instale en demanda. Cuando usted instala un proyecto con Symfony Flex, el proyecto le va a bajar, estaba en 60 megas y le va a bajar en 4, estaba en 7 megas y le va a bajar en 2 megas, una vaina así. O sea, ahorita vamos a mirar los componentes que descarga Symfony Flex por defecto, y si usted necesita algo más, pues usted lo va instalando. De por sí para eso fue que se hizo Flex. Si usted lo necesita instalar, es mucho más fácil instalarlo. Solamente correr un comando y listo. Automáticamente me configura todo. Bueno, para que lo tengamos aquí, ahí presente. Volviendo a nuestros slides. Actualmente, bueno, les había dicho hace un momento que la estructura se parece claramente más a lo que va a ser Symfony 4. Hay unos cambios importantes, hay unos cambios ahorita que vamos a mirar en un preproyecto que tengo montado. Si ustedes quieren crear un proyecto con Symfony Flex, tienen que prácticamente correr este comando. Y donde My Project es el nombre de su proyecto. Para este caso puntual, si alcanzamos, vamos a ver, si alcanzamos en el tiempo, vamos a hacerlo algo con un API. Acá tipifico esta, porque ayer cuando yo estaba haciendo una instalación en Symfony de Flex, me di cuenta de que había muchas personas que habían tenido un problema con Windows, y el punto es de que Symfony Flex, pues normalmente los servidores sí sabemos de que trabajan con Linux, Mac, pero por Windows la idea es instalar CGWin, porque acá está como una solución que yo planteé. Bueno, para que lo tengan ahí presente. Para el entorno Windows, porque pues en las empresas desgraciadamente el entorno corporate el que uno paga es Windows. ¿Sí o no? O sea, siendo realistas. Y si ustedes van a hacerlo, pues van a tener problemas. Entonces van a decir, uy, me generó resistencia, no puedo hacerlo, sigo como lo estaba haciendo antes. Bueno, entonces para que lo tengan ahí presente, porque realmente es instalar algunas librerías como Make, como Prinef y LS y cosas así que son nativas en Linux, pero a partir de descargarlas ya quedan, y configurarlas en las variables del sistema, ya quedan disponibles en Windows sin mayor problemas. Bueno, vamos a mirar unos temas de Symfony, de Flex, pero primero quiero mostrarles algo. Estos son unos slides que tomé pues de una presentación que hizo Javier Gulitz hace muy poco, donde nosotros vemos la distribución de Symfony estándar, la que todos clonamos. Tiene toda esta cantidad de cosas, que HTTP kernel, que form, que el servidor, y la instalación de Flex, que es lo que tiene. ¿Por qué lo hicieron así? Porque se dieron cuenta de que a veces gente utiliza Symfony para hacer una API. En API no necesito muchas cosas. ¿Listo? Entonces pues, y así hay muchas cosas acá. Que Twig Bundle, si estoy generando una API, ¿necesito Twig Bundle? O sea, ¿sí o no? O sea, hay cosas que no hacen sentido. Pero esto
este es el futuro y para allá vamos todos. En estos momentos no es oficial, pero se espera de que Sensio saque una herramienta para nosotros actualizar, o por lo menos que la documentación sea muy buena para pasar nuestros proyectos a la nueva estructura de directorios de Symfony 4. ¿Listo? Esa nueva estructura de directorios también se puede utilizar de manera oficial desde la versión 3.4, para que lo tengan presente. Que la 3.4 tiene deprecates, me mantiene los deprecates de todos los 3 hacia atrás, pero en cambio la 4 ya simplemente si no está, no está. Para que lo tengan presente y ya. Entonces démonos cuenta que acá tenemos 15 componentes, 0 puentes, 2 librerías y un bundle. Fin, salió. No es más. O sea, tenemos alrededor de 18 y arriba teníamos con más de 60. Entonces pues démonos cuenta que a nivel de... Y entre más kernels y entre más bundles tiene que cargar nuestra aplicación, pues en alguna manera eso hace que necesite un poco más de infraestructura. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa relevante en Symfony 4 es de que ya el concepto de bundles se nos fue. Se van a comenzar a utilizar manejo de namespace normal por subdirectorios y si para mí no es tan complicado el tema porque desde, no me acuerdo, la versión de Symfony 2 algo que dijeron que utilizamos todos en add bundle, pues realmente pues yo miro add bundle como si fuera un directorio y ya no hay problema. ¿Sí me va a entender? Entonces no nos genera traumatismos y ya. Vamos a mirar ahorita la estructura de Flex, más o menos voy a explicar cómo son las recetas y vamos a instalar una API, de pronto a esa API exponerle una tabla y ya, ¿listo? Que ese es como el ejemplo típico. Se podría hacerlo con Sonata, se puede hacer con FOSS, pero las recetas todavía no están. Con más tiempo uno puede generar las recetas de eso manualmente porque es fácil saber lo que hay que modificar. Entonces, tengo acá mi proyecto que se llama API Flex, Close All. Voy a hacerlo acá desde el explorador de Windows porque... Y esta es mi nueva estructura de directorios. Esto está hecho con Symfony 3.3.9. O sea, no es la oficial de 4, pero pues démonos cuenta que ya hay variaciones. ¿Listo? Ya, si ustedes abren la carpeta public, no está AppDepth. ¿Listo? Que normalmente uno decía que se llamaba web o que se llamaba como sea, pero ya no se llama así, ya se llama public. Ya esto trabaja a partir de entornos y dependiendo de la configuración del entorno, comienzo a trabajar y tengo una parametrización aparte. Lo que es archivos de configuración, lo que es estándar para la aplicación, son archivos YAML con la A, y lo que es, dependiendo mi entorno, son archivos desarrollo, producción, lo que sea, ¿listo? .emp, dependiendo del entorno. Este archivo adminer lo pongo yo normalmente en los proyectos porque es como mi administrador de base de datos, mi sistema de administración de base de datos y ya. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de la parte de API Flex? Nosotros, esta es nuestra carpeta config, app config, démonos cuenta que app ya no está y que solamente existe config. En esta carpeta config, nosotros aquí normalmente tendríamos algo que se llama app kernel, no sé si recuerdan, lo acabamos a ver. Y acá, si abrimos este archivo de bundles, estos son los bundles que tengo instalado. Tengo instalado Framework Bundle y Web Server Bundle, que para qué entorno está permitido o disponible para entorno de desarrollo o para todos los entornos. ¿Listo? Esto se lee así y démonos cuenta que también es mucho más simplificado hasta solamente creo un arreglo y ya en el otro lado tenía que decirle new, bueno, tal cosa. La misma ruta que tenemos, pero pues de todas formas acá yo ya digo, en la manera como lo hacíamos en Symfony hasta hace un momento, yo tenía un arreglo que decía, si el entorno es desarrollo, acá me cargaba estos otros bundles. Lo podemos mirar, pero eso es así. Pero en esta versión ya se simplifica, ¿listo? La idea es de que, ¿por qué todos los bundles todavía no están disponibles en Symfony Flex, a la versión de Symfony 4? Porque también la conceptualización de los bundles de las librerías tiene que cambiar, de los paquetes tiene que cambiar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Estos son unos cambios importantes. Hasta ahora ustedes dijeron, no, quitaron el archivo app kernel y ahora se llama bundles.php. Eso está fácil, ¿sí o no?
pero el tema es de que hay cambios un poco más significativos. Acá nosotros tenemos, dependiendo del entorno, acá teníamos framework, bueno, dependiendo del entorno, ¿se acuerdan que nosotros tenemos y test? Dependiendo del entorno, acá se me van, dependiendo de mi instalación de bundles, se me van creando archivos de configuración dentro de cada uno de estos. ¿Listo? Con el nombre, por ejemplo, si ahorita lo vamos a hacer con API, vamos a darnos cuenta de que allá me crea un API platform.yaml y que tiene toda la configuración de API platform. Si remuevo API platform, me elimina todo el archivito. Listo, para que lo tengamos en cuenta. La configuración de los bundles. Lo que uno hacía en config YAML, que se ponía a pegar y que config YAML terminaba con 10.000 líneas, la idea es de que acá está dividido. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Otro aspecto relevante es que tenemos algo que se llama .env. ¿Qué es este entorno? ¿Se acuerdan cuando uno abre el app dev y el app.php? Que allá uno le dice que si prod, que si caché, que si yo no sé qué. Esto es así tal cual. Estos archivos .env son los archivos que yo voy a modificar dependiendo mi entorno. ¿Listo? Si es entorno de desarrollo, pues nada, ese es uno. Y para el otro entorno, pues creo otro, lo que sea. Pero este es mi archivo de configuración. La cadena de conexión ya cambia. Ya no es database name y tal cosa, provider tal cosa. Ahora es la cadena de conexión normalmente que uno utiliza cuando programaba en Java, en cualquier cosa de esas, la cadena larga que uno le dice host, arroba, lo que sea, dos puntos, Sí, esa cadena larga también se utiliza acá. Igual ahorita si nos alcanza el tiempo lo vamos a mirar, y si no estamos muy cansados porque ya estoy viendo caras, lo vamos a mirar. Eso para que nos... dentro de la carpeta public no tenemos nada realmente, nuestro archivo index. Dentro de vendor sigue existiendo nuestro archivo vendor. Dentro de var ya tenemos pues log y sesiones, que pues eso ya lo habíamos venido trabajando en otra carpeta. Y dentro de CRC está todo nuestro proyecto. ¿Listo? Hasta acá, recuerden, ya el concepto de bundle se nos fue. Ahora solamente existe algo que se llama app. App slash, y ese es como el namespace por defecto. El namespace que estamos parados en SRC, ese ya es el namespace app, para que lo tengan presente. ¿Listo? Porque si no, no va a funcionar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Veo incertidumbre, ¿sí o no? Que sí, como bueno, y ahora, otra vez. Vean, muchachos. Como Como empresa desarrolladora de Symfony en varios años, ¿por qué nosotros decidimos tomar Symfony? Porque es que para no hacer lo que nos tomamos la decisión con Angular, que aprendimos Angular 1 y al cabo de un año ya nuestro conocimiento se nos fue a la basura. Entonces uno dice, como empresa de desarrollo de software, no podemos invertir un tiempo importante en capacitar a nuestro staff y que a los 6 meses ya ese conocimiento no sirve, se pierde. De alguna manera todavía se está reutilizando mucho ese conocimiento. Aquí lo importante es habituarse a la nueva estructura de directorios y a entender la lógica de cómo funciona Flex. Si ustedes entienden eso, ustedes pueden pasar cualquier proyecto que ya tengan a la nueva estructura de Symfony 4 sin mayor problema, y todo el conocimiento sigue funcionando. Todo lo que es Doctrine sigue funcionando, todo lo que es repository sigue funcionando, todo lo que es Twig sigue funcionando. ¿Me hago entender? Claramente hay algunas cosas con algunos cambios, pero es normal. Nosotros cuando desarrollamos un proyecto en Symfony 2, lo actualizamos a 2.3, 2.4, eso fue en el año 2002, 2003, y ya estamos en el, bueno, sí, eso es como 2012, no me acuerdo, ya es que ya perdí la noción del tiempo. Pero el punto es de que si miramos el roadmap de las versiones, un proyecto en Symfony, si nosotros somos responsables, podemos actualizarlo hasta 20 años. ¿Sí me hago entender? Estamos hablando de la versión 2. Eso se puede hacer. Dígame, ¿qué conocimiento usted tiene? Que no le pida un sacrificio de estar actualizándose aunque sea un poquito. Hablo de la experiencia que tuvimos con Angular. Nosotros aprendimos Angular al cabo de 6 meses, Angular 2.
Comenzamos con los betas y cuando sacó el release no era compatible los betas con el release. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso es plata. O sea, hablando a nivel de desarrollo y eso es esfuerzo y trasnochadas y uno esta vaina, ¿por qué elegí esto? ¿Sí me va a entender? En cambio con Symfony, la garantía como desarrolladores de software es que tenemos, es de que claramente las cosas cambian porque tienden a actualizar, a mejorar, pero nuestro conocimiento todavía, hay unos cambios menores o en algunos casos importantes, pero nuestro proyecto sigue estando a la vanguardia. Y esa es la preocupación de Sensio Labs y por eso este cambio drástico a nivel de arquitectura y a nivel de estructura de directorios, porque esto es cada vez más homogéneo. ¿Listo? O sea, no lo miren así como que, uy, yo no sé qué. Es que yo desarrollando con Symfony, desde Symfony 1. En 2, listo, nos cambiaron la vaina. Pero es que ya estamos llegando a Symfony 4 y lo que yo tenía en Symfony 2 me funcionaba en un alto porcentaje en Symfony 3 y ahora lo de Symfony 3 me funciona en un alto porcentaje en Symfony 4. O sea, no puedo esperar de que todo sea una transición transparente. Ay, listo, ya actualizado. No, eso no funciona así. O sea, quisiera uno, pero realmente es de que todo va actualizando, todo este tipo de cosas van enfocados a tener un mejor rendimiento y a un montón de cosas importantes para sus proyectos que ustedes no se imaginan que, o sea, realmente si tomaron esa decisión es por algo. ¿Listo? Vamos a mirar Symfony Flex. Les voy a tratar de explicar a la mano cómo es un proceso de instalación. Realmente es ejecutar un comando. Lo bueno de Symfony Flex es de que me pide automáticamente, si la receta existe, me hace todo el proceso de instalación automática. ¿Listo? Entonces no voy a tener todos los problemas que hicimos con Sonata. Para ese caso, nos despedimos de nuestro proyecto de FOSS, API, lo que sea. Y de acá le digo PHP Composer. Bueno, volviendo a nuestro proyecto acá, no tengo 0 controladores, tengo 2 tablas. No sé si ven, y realmente no tengo nada más. Tengo mi cadena de conexión, que no la tengo porque pues no tengo, solamente tengo la definición de 2 entidades. Tengo una entidad que se llama categoría y una entidad que se llama person, y ya realmente es muy igual a lo de ahorita, teléfono, nom y categoría, y la entidad categoría que era lo mismo. ¿Listo? Pero no tengo base de datos, ¿listo? O sea, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo bueno de Symfony Flex? Pues claramente ya vimos de que no tengo todo, me tengo que descargar todo el Symfony estándar que pesaba un montón. Esta vaina ya funciona más rápido. Para ustedes hacer el proceso de instalación de Symfony Flex, ya vimos de que es Composer, My Project, Symfony Skeleton, el nombre de mi proyecto, algo así. ¿Listo? Y acá ya estamos parados en API Flex. Para hacer el proceso de instalación, miremos por ejemplo la que vamos a instalar. Symfony Flex trabaja con algo que se llama las recetas, y para ese caso vamos a instalar API Platform, que es como el ejemplo por defecto. API Platform Core, API Pack. Si ustedes se dan cuenta, aquí funciona con algo que se llaman alias. Si yo le digo con PHP, Composer, Require o Rec, API o API Platform o API Platform, estos son alias de este paquete. Entonces él me lo va a instalar de una. Puede ser Rec o Require. Realmente ese es el alias también de Rec. En estos momentos, ¿qué me hace? Él va a PGIS y va a Symfony SH, me mira la receta, me descarga lo que me tiene que descargar y dependiendo de la receta me hace toda la configuración. ¿Me mitigo el problema de lo que nos pasó con Sonata Admin? Sí, porque solamente corre un comando. Aparte de esto, pues como vamos a utilizar API Platform, miremos la documentación de API Platform. Mire lo que normalmente tendríamos que hacer: ejecutar este comando, actualizar el app kernel, agregar estas líneas,
y ya, prácticamente. Pero es que en algunos casos el proceso es más. ¿Listo? Eso es lo que normalmente teníamos que hacer. Con Symfony Flex ese proceso de copiar, pegar, se automatizó. ¿En dónde? Sí, claro. O sea, es que la idea es de... Ah, no, sí, claro. Eso sigue siendo igual. O sea, en Symfony 4 usted tiene que eliminar caché. No, no, hasta donde tengo entendido no, pero lo que yo puedo hacer es en el Composer le puedo crear algo que se llama un post command o después de la actualización y que siempre me limpie caché. Esa sería como una solución. Entonces, acá, ¿qué está haciendo? Pues claramente me lee lo que tenga PyGis, el archivo de dependencias de Composer JSON de API Platform y me lo comienza a instalar. Ahorita me lee la receta y me usa automáticamente la configuración. Y yo ya tendría API Platform instalado y configurado. Solamente me faltaría decirle a qué tablas quiero decirle que me las exponga como un API y ya tengo el API creada, sin hacer una mayor configuración. Mire, make h1 create. Si ustedes se dieron hace un momento cuenta, mi archivo emp no tenía los parámetros de base de datos. ¿Sí se dieron cuenta? Si nosotros abrimos ahorita mi archivo emp, como API Platform necesita base de datos, pues claramente me agregó esas líneas. Este es el driver, usuario, puerto, lo que sea, ¿listo? O sea, realmente es exactamente lo mismo que venimos trabajando. Mi usuario es ese, mi base de datos la voy a llamar API. API demo y ya. ¿Listo? En estos momentos, ¿qué me hizo API Platform? ¿Qué me hizo Symfony Flex? Dentro de la carpeta config, dentro de paquetes, me creó un archivo API Platform con toda la configuración que necesita API Platform. Que en este caso son 3 líneas, pero es que en algunos otros casos son más líneas. ¿Listo? O sea, para que lo tengamos ahí presente. Para este otro caso, ¿qué más me hizo? Dentro del archivo bundles, automáticamente me registró API Platform. ¿Ustedes recuerdan que solamente existían 2 bundles ahorita? Démonos cuenta que como API Platform necesita estos otros 4 o 5 bundles, automáticamente no lo registró. O sea, conclusión, ya no tengo el problema de que se me olvidó, o sea, hice un paso mal. Symfony Flex está enfocado a hacer el proceso de instalación de bundles más rápido, de todo más rápido, para que lo tengamos súper en cuenta. ¿Sí? Todavía está en alfa. Symfony Flex está en alfa, pero va a ser release cuando salga Symfony 4. ¿Listo? Pero es que para allá va. O sea, es mejor estar contextualizado antes de y luego uno decir. Sí, exacto. Listo. Eso por esa parte. Dentro de mi archivo, bueno, ustedes ya lo vieron, y dentro de mi archivo, bueno, dentro de vendor claramente está API Platform, y dentro de mi Composer JSON claramente está API Platform. ¿Listo? O sea, esto ya me soluciona el tema de la instalación. Ahora vamos a exponer unas tablas, esas 2 tablas que tengo ahí, para que sean accesibles desde la API, y listo, ya terminamos el día de hoy. ¿Cómo? Sí. Miremos, pues acá yo ya tengo las entidades creadas, no son unas entidades cualquiera. Namespace App Entity y Namespace App Entity, realmente ahí no hay nada más que hacerle. Miremos qué es lo que nos dice la documentación de API Platform. Nos dice que tenemos que utilizar en namespace API Platform Core Annotation, entonces simplemente lo agregamos. Si vamos a exponer las 2, lo agregamos. Y nos dice, aparte de esto,
que agreguemos la notación API Resource. Eso es lo que nos dice la documentación. Y con eso ya tendríamos un API. ¿Qué nos toca crear? El esquema. PHP bin console doctrine esquema create database doctrine database create. Listo, me creó la base de datos. Ahora sí le decimos doctrine esquema update. Y ya ejecutemos nuestro servidor. Y si le decimos acá ya tenemos nuestra API. Ya tenía las entidades, pero realmente solamente corrí unos comandos de actualizar el esquema. Corrí API Platform, corrí Composer, Rec, API y me instaló todo API. Agregué el namespace en mi entidad y le agregué la anotación en mi entidad, API Platform. Y ya automáticamente ya tengo el CRUD vía REST para que cualquier aplicación móvil acceda a esto. Vamos a simular que vamos a crear una categoría. El método es post. Le vamos a decir probar y le decimos de que vamos a crear una categoría y se llama developers y le damos ejecutar. Y si miramos nuestra base de datos, en la base de datos que se llamaba, ¿cómo era? API Flex F5, es que esto, ¿cómo era? ¿Si era API Flex? API Dev. Yo sé que me la insertó. Bueno, para probar de que si esté un segundo, pues digámosle listar. Cancel acá. Y digámosle, bueno, acá ya me dijo que hizo esta petición y que esto fue lo que me volvió. Me volvió el listado, que me lo insertó con el ID 1 y este es el header del response que me hubo. Si quiero obtener todas las categorías, pues el punto sería, es con esta, get. Le digo intentar, le digo ejecutar. Bueno, le digo qué página, porque claramente el página, y le digo ejecutar 1, la página 1, y me dice que la categoría que encontró es la categoría 1 desarrolladores. Y esta sería mi respuesta para mi aplicación móvil que trabaja normalmente con REST. O sea, ya hice una API y realmente sin programar mucho. O sea, démonos cuenta que con Flex el proceso de instalación es más fácil, evito errores y pues, ¿qué es lo que pasa ahora? Que todavía todas las recetas no están disponibles. Pero pues la idea es de que pues al transcurso de los días van a estar disponibles. No sé, eso pasa cada vez de que uno se va cambiando de versión de Symfony, versión por versión. Ahora, ¿por qué no me apareció la base de datos? No, ya ahorita ni idea, pero el dato está. O sea, si me revolví el 1 es porque está. El adminer me tomó el pelo, pero bueno. Pero bueno, entonces voy a decirle acá, voy a mirar en mi archivo de entorno. Le estoy pegando a qué base de datos, a API Demo. Control C, PHP, no sé. Aquí le voy a poner API Demo. Ve, ahí está, sí me lo había hecho, es que no. Y lo agregué en la tabla categoría y démonos cuenta de que aquí mi dato está. Developers. O sea, normalmente en aplicaciones móviles lo que uno hace es exponer servicios REST. Y démonos cuenta de acá ya a una tabla agregándole una anotación y obviamente llamando el namespace ya me agregó el servicio REST para eso. ¿Alguna pregunta de eso, muchachos?
Y hasta acá era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Espero que haya servido de provecho. ¿Cómo uno diferencia los bundles? Depende. Si son bundles de terceros, la idea es de que esté dentro de la carpeta vendors. Sin embargo, lo que nos dice Sensio en la documentación es de que si su bundle realmente es un bundle, usted llámelo como un bundle de tercero, que se lo descargue dentro de la carpeta vendor y usted lo comienza a utilizar normal, como lo que estamos haciendo acá. O sea, no hay... O simplemente, si usted hizo su aplicación con Add Bundle, pues renombre esa carpetica y listo, ya queda trabajando. ¿Sí me va a entender? ¿Cómo? Siempre ha sido así. Sí, exacto. Sí, exacto. Y simplemente, si usted su aplicación la trabajó con Add Bundle, pues elimine esa carpeta y prácticamente ya queda en un namespace que se llama App. Y ahí para allá usted comienza a trabajar. Hay cambios. Tampoco es de que uno pueda actualizar la aplicación, ya es que lo voy a hacer de una, porque a veces uno tiene dependencias en los proyectos y ese proyecto, no sé, que tiene una dependencia de algo que me genera incompatibilidad de versiones o lo que sea. Entonces uno ahí tiene que estar, pero se puede hacer. ¿Cómo? Sí, namespace por todo. Igual, si usted mira el tema de namespace y el de bundle, realmente lo que se sacó el tema de un bundle era para que fuera reutilizable y que separarlos era para evitar colisión, pero que eso se soluciona con los namespace que claramente estaban, esa es la base del bundle de por sí. O sea, usted simplemente le dice use, es el namespace que voy a utilizar. ¿Sí me va a entender? No sé, ¿alguna pregunta, duda? Nosotros por lo general siempre tratamos de decirle al cliente hay que actualizarlo. A veces unos clientes toman la decisión de si actualícelo, otros no. Vea, yo tengo un cliente que pasamos, estaba con 2.0 y lo pasamos, primero era pasarlo, está ahorita en 2.7, 2.8, que yo le mandé el correo diciéndole, señor, ya es hora que actualicemos el proyecto. Lo pasamos en ese momento a Composer. Y luego de que lo teníamos en Composer ya la actualización es más fácil. O sea, lo actualizamos 2.2, 2 algo, no sé, 2.3. Luego lo dejamos en 2.7. Está en 2.7. Nos toca hacer una actualización a 2.8 que espero que la aprueben. Si no la aprueben, pues allá ellos. Y después de 2.8 la idea es pasarlo a 3 algo y de 3 algo a 3.4 y de 3.4 hasta ahí. Dependiendo ya, porque muy probablemente ahí ya tenemos que dedicarle varias horas de ingeniería a mirar el tema de las dependencias. O sea, muy probablemente si su proyecto está en 2.7, usted lo puede actualizar hasta 3.3.9, ¿sí? hasta 3.4, que me mantiene compatibilidad hacia atrás hasta cierto punto, ¿no? O sea, se puede hacer. Pero, claro, casos de éxito utilizando Symfony, pues hombre, la BBC y Spotify, o sea, y hasta YouPorn, o sea, toda esa vaina funciona en Symfony. O sea, no sé, algo que quieran preguntar. Okay. Sí, hay algunas cosas que se pueden personalizar. Sí. O sea, yo puedo decirle a esto lo puedo volver a tener un servidor o auto, lo que sea y ya. Todo eso se puede, porque se cuenta que es genial. En un ratico hice una API móvil. Si Sonata, si yo pudiera hacerlo, si la receta de Sonata estuviera, hubiéramos demorado media hora haciéndolo de Sonata o 40 minutos. Pero pues como no es tanto, hay que ir copy y pegue. Pero eso es lo que nos hace más productivos, ¿o no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que... perdidos? No, pero está chévere. Vea esto que tan rápido que se puede hacer y de manera perfecta, sin errores. Claro. Pero la idea es empezar a utilizar pues, namespace en vez de, digamos, la estructura por ejemplo, lo que yo hago normalmente, no sé, siempre tiene una forma de llamar algunas cosas, como entidades, las templates, que utiliza 3 parámetros, ese tipo de cosas. Muchas veces ese mismo método acepta solo namespace como tal. Entonces, en sí, la idea es como moverse hacia ese sentido. Si ustedes analizan, por ejemplo,
igual, como la idea de que lo que tenemos que, pues como desarrolladores, hay que empezar a... a cultivar, sí. Igual, los Namespace no es algo que salió en Symfony 7. Namespace está desde Symfony 5 o 6 o antes. O sea, eso es algo que al volverlo mundo nos lo volvieron obligatorio. Pero ya como ya se nos hizo parte de la cultura, ahora sí, sí, pues ya es más fácil para todos, porque ya sabemos de que no podemos llamar algo que no hemos dimensionado arriba, llamado arriba. Listo, muchachos, ya eso era todo. Entonces, pues ahorita ya continuamos con la parte más feliz de la charla, que sé que esta parte estuvo feliz. Bueno, gracias. Vale. Y gracias a Escalabepat, pues que hizo posible pues de que estuviéramos acá, y a ELAB por prestarnos el espacio, y a Carlos por hacer posible toda la logística y la coordinación. Entonces, para él un aplauso.